En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Estimados amigos de Radio High, la primera radio judía en idioma español, de esta radio que generó la capacidad fenomenal de innovación y de lucha por una cultura judía mejorada, de Miki Stuerman, a quien todos debemos agradecimiento, acompañado siempre con Dani Salzman, de un trabajo tan dedicado, empeñoso y de tanta calidad. Ambos han conseguido crear un espacio único en la radiofonía, en la historia de la radiofonía judía en español. Les habla Bernardo Klicksberg, Klicksberg de un mundo tumultuoso. Estamos, como siempre, con el apoyo de Rocío González, la formidable locutora que nos da una ayuda invalorable. Y estamos acá en un momento muy especial del Estado de Israel, del pueblo judío y del mundo entero. Se suceden los desarrollos, las involuciones más que desarrollos continuas de este eje del mal dinamizado por Irán, que desea los ayatolas, la guardia de la destrucción que creó Irán, el ejército al servicio del mal, de las torturas, de los asesinatos y de la represión, alimentando de todos los modos posibles a los asesinos terroristas de Hamas y a Hezbollah, el otro poder que trata de, en coordinación con Hamas, de atacar las bases del Estado de Israel. No nos equivoquemos, no estamos en una de las tantas guerras que libró Israel por su existencia. Estamos en una encrucijada militar y política en donde la declaración explícita del eje del mal es eliminar a Israel de la faz de la tierra, y para eso tratar de matar a los defensores de Israel, eliminar las bases de existencia económica de Israel, agredir de todas las formas posibles. Ahí está ese supercohete balístico que lanzaron a través de otro de los integrantes de este eje del mar, de los hutíes, que lanzaron estos días a Tel Aviv.
sin efectos por la defensa, por la labor fenomenal del Ejército de Defensa de Israel, pero con gran peligrosidad para la población, y disparados desde los hutíes, claramente, pero con apoyo militar que pues solo puede venir de las circunstancias de conjunto de Irán, en combinación con los asesinos de Hamas, con los terroristas de Hamas. Y allí sigue el terrorismo de Siria, del carnicero dictador de Siria, y las fuerzas terroristas de Irak, y el imperio del mal, el califato desaparecido, pero con subsistencias también enfocadas en el ataque a Israel. Frente a esto y los últimos acontecimientos en el Líbano, ¿qué reflexiones caben? Vamos a iniciar nuestra reflexión de esta semana con una de Klicksberg, en un mundo tumultuoso, con una anotación al margen de la guerra, aunque también en última instancia ligada a ella. El pueblo judío se ha honrado estos días con la publicación de la nueva obra de Yehiel Harari. Cuando hablamos de Harari, estamos hablando de un judío israelí que hace honor al pensamiento judío, a la creación de aportes judíos a la comprensión del mundo, en una época en donde es más difícil que nunca comprender el mundo por todo lo que está sucediendo y los infinitos impredecibles que surgen de lo que está sucediendo. Harari está ayudándonos a todos a comprender el mundo con sus 3 libros magistrales que causaron gran impacto mundial, que se iniciaron tratando de explicarse las sinrazones y razones de la inteligencia humana, y culminaron con consejos para gobernantes frente a los grandes temas del mundo actual. Ustedes saben que los libros de Harari han tenido tal repercusión que un autor inicialmente desconocido, historiador, de 45 años, cuando comenzó con esta obra titánica de explicar la humanidad, ha vendido sus libros, porque él se ocupa de pensar sobre todo, de explorar la historia del género humano y pensar hacia adelante. Ha vendido sus libros 45 millones de ejemplares, una cifra totalmente récord a nivel internacional.
la nueva obra que termina de sacar estos días ha recibido una acogida muy, muy importante. Se llama Nexus, y Nexus trata sobre el mundo tratando de colaborar, caminar un camino que nos acerque, y al mismo tiempo los enemigos de la colaboración y los amigos de la conquista de otros pueblos, lo que está sucediendo con Ucrania y la dictadura rusa, y los tiranos, dictadores de distintas características que han surgido a lo largo del mapa mundial, con sostén fundamentalmente en la mala información, convertida en arma de seducción, de engaño de las mentes en un momento de tanta desorientación. Harari dice que su nueva obra, que estimula totalmente la inteligencia y el pensamiento, eh, dice que hay la construcción permanente de relatos, simplifico por el tiempo, pero de relatos sobre qué es lo que está sucediendo en la realidad. Hay relatos que tratan de realmente de acercarse a lo que está sucediendo en la realidad, y de esas exploraciones está deveniendo la inteligencia artificial, con nuevas lecturas y nuevas capacidades para leer volúmenes de datos que nunca tuvo la humanidad oportunidad de producir en esta magnitud. La nueva era de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica integral en Internet y en los medios sociales ha permitido acumular la mayor cantidad de información que nunca ha tenido a su alcance el género humano. En pocos años se ha disparado totalmente la acumulación de información, y de información llegando a profundidades casi no soñadas de información inteligente. Eso permite leer ahora, a través de la inteligencia artificial, eh, pedazos enteros de convertir lo fragmentario en grandes unidades explicativas, pero al mismo tiempo allí Harari encuentra mucho más misterio. Es mucho más complejo todo que lo que se suponía. Según los análisis del autor, está a la cabeza de los visionarios de búsqueda de explicaciones para los aparentes acontecimientos sin explicación, el crecimiento feroz, por ejemplo, de la ultraderecha en Alemania, en donde por primera vez ganó las elecciones
en Alemania, en la ex Alemania Oriental, en 12 provincias, regiones de la ex Alemania Oriental, y amenaza con ser un peligro para todo el desarrollo futuro de Alemania. Alemania que hacía grandes esfuerzos, que hace grandes esfuerzos por volver de su pasado horroroso. Parte de ella están regresando con, con este crecimiento de la ultraderecha al relato que había ganado durante 12 años. Fue el relato primante en la historia de Alemania y casi modifica la historia del género humano, el relato nazi. Eh, Harari advierte que ha habido y hay relatos de extrema gravedad para el género humano, como según su juicio lo fue el de Stalin, el stalinismo, y que causó millones y millones de muertes, y el relato nazi sin precedentes en la historia. Recordemos siempre que para nosotros hay judíos, hay una excepcionalidad del holocausto, como lo calificó el gran historiador Saul Friedlander. Nunca hubo una matanza tan horrorosa con tanta impunidad y complicidad, y con tanta indiferencia de gran parte del género humano. Desgraciadamente, los que están en la galería de los justos, en Yad Vashem, en Israel, en el Museo del Holocausto, son una minoría que salva al género humano, que salvó vidas, numerosas vidas de judías, jugando y arriesgando su propia vida frente a la complicidad, el colaboracionismo, la indiferencia. 6 millones de judíos, entre ellos 1 millón de niños asesinados. Harari reconstruye la capacidad fenomenal de los grandes relatos para atrapar a los seres humanos en redadas gigantescas de pueblos enteros. Nuevamente, algunos de los relatos falsos están atrapando hoy a sectores de la humanidad en explicaciones, supercherías, eh, conspiraciones inexistentes, adjudicándole culpas en los acontecimientos presentes a través de mecanismos, el falseamiento tecnológicamente avanzado de la realidad a los judíos, a las personas de color, a las mujeres, a través de racismos de muy diversa índole. La obra de Harari en 600 páginas, repletas de ejemplos. Siempre el gran historiador utiliza su manejo extremadamente profundo, y basado siempre en hechos de la historia para sustentar sus hipótesis. Utiliza todo eso para poner en descubierto relatos actuales. Dice que la desinformación actual
y el falseamiento de la información equivocada y el falseamiento sistemático de la información crean un ataque psicológico, una especie de bullying gigantesco a los jóvenes desconcertados por todo lo que está sucediendo y crean terreno propicio para que los grupos falsarios, los grupos como los nuevos Ku Klux Klan en los Estados Unidos, las muchas formas de ataques racistas, etcétera, creen incertidumbre total en los jóvenes y algunos de ellos caen en los relatos conspiratorios y atacan escuelas, y atacan población civil inocente y atacan judíos. Eh, eh, Junto a esto, queridos amigos, hay la construcción permanente de evidencias sobre la realidad e intentos para parar que la inteligencia artificial eh, eh, desenvuelva capacidades para el mal, con reglas éticas fundamentalmente, con reglas de juego. Recordemos que 6 empresas, 6 grandes imperios manejan hoy el 56% de toda esta información acumulada. Son los grandes imperios que algunos de ellos caen con frecuencia en la posibilidad de abrirse totalmente para los grupos conspiratorios, permitirles pasear por Internet, afectando la mente, generando nuevas puertas para el antisemitismo y el racismo, de millones y millones y millones en el mundo entero. Hay desde ya lucha al interior de estos 6 grupos de propiedades muy pocos propietarios de los más ricos del mundo. Hay luchas importantes para preservar la capacidad de credibilidad y no dar el terreno libre a las fuerzas, a una de las fuerzas más tenebrosas de la historia. eh, y entonces hay multas gigantescas en este momento a Google y Apple en Europa para tratar de que cumplan el no dejar entrar a los grupos peligrosos y falsarios. Hay el anuncio de Meta de que no va a permitir que la información de los medios de la dictadura de Putin, que está infiltrando las elecciones en Occidente, en las democracias y atacándolas de distintos modos, utilice la red de Meta que le va a prohibir la entrada. Hay este enfrentamiento que llevó a la prohibición virtualmente de una de las redes más potentes del mundo, eh, en Brasil, uno de los gigantes mayores en audiencia posible. Y hay la ciencia y la tecnología israelí
que pelean palmo a palmo por mejorar la calidad del pensamiento científico y tecnológico y generan nuevas aplicaciones de efecto muy rápido que benefician a todo el género humano. Eh, una de las tantas startups israelíes recientes generó un mecanismo que convierte sustancias que hay en la papaya o lechosa, un fruto tropical muy virtuoso, las convierte en aplicaciones médicas que atacan a la fibrosis infantil con efectos directos. Otras aplicaciones de startup están convirtiendo el aire en agua, la escasez de agua, el estrés de agua que vive la humanidad y particularmente sus sectores más pobres. Es muy, muy importante. Estamos hablando del cambio climático, la crisis climática, que combinadas los calores tórridos permanentes y un conjunto de situaciones propias de un mundo donde priman con frecuencia intereses muy mezquinos sobre los intereses del género humano, de grupos reducidos, absolutamente enriquecidos. Todo ello ha contribuido al estrés de agua que afecta a más de 4.000 millones de personas actualmente. El modesto y pequeño Israel desarrolla una ciencia y tecnología tan potentes que son pioneros entre muchas formas de proveer agua, desde la desalinización desde ya, hasta esta nueva que es convirtiendo el aire en agua, en donde la ciencia y la tecnología y las startups están cumpliendo un papel fundamental. Se termina de invertir, inversores importantes terminan de invertir 1.000 millones de dólares en desarrollos israelíes que están muy basados en inteligencia artificial virtuosa. Todo esto en un mundo que no podemos dejar de recordar, aunque sea por un momento, es que tiene estadios muy de lo más avanzados de la historia del género humano, como el que representa la inteligencia artificial, el que representa el pensamiento de Harari, y además siempre lucha por las mejores causas, la paz, la erradicación del terrorismo, y que sembró el 7 de octubre y todos los asesinatos posteriores, etcétera, con frecuencia dice Harari. Y yo era un historiador que daba clases de historia de la antigüedad y tenía en la Universidad Teológica de Jerusalén y tenía 10 alumnos por clase que les interesaba lo que yo podía dar. Ahora me toca hablar cada rato ante multitudes en el Israel que lucha por alcanzar la paz y denunciando todas las formas de antisemitismo
las viejas y las nuevas, de todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que tiene un papel muy importante también en América Latina, donde el antisemitismo ha crecido significativamente, según lo indican las cifras tan serias de la DAIA, por ejemplo. Eh, 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 en este mismo mundo conviven, y es la última referencia que les quería hacer, pensamientos y ciencia tan avanzada como la israelí, con los talibanes. ¿Y saben lo que terminan de hacer los talibanes? Ilegalizar totalmente la voz de las mujeres. O sea, las mujeres no pueden estudiar en Afganistán, solo pueden hacer unos pocos grados para aprender a leer y escribir, nada más. Después les está prohibido los estudios universitarios, etcétera. Están totalmente discriminadas por las leyes criminales, por las leyes de divorcio, por la legislación del trabajo. Están condenadas a quedarse en su casa, a atender a los niños y taparse totalmente para hacer honor a la supuesta interpretación que hacen los talibanes de lo que es las buenas costumbres y la virtud. Y está la policía de la moral talibana. Y la policía de la moral talibana ahora tiene una facultad mucho más potente aún, que es prohibirles hablar ante hombres desconocidos. Solo pueden hablar ante sus familiares directos y en el ámbito de su familia, porque su voz es considerada por los talibanes sacrílega. No solo deben taparse la cara y taparse totalmente, sino que su voz es sacrílega. No pueden comunicarse ni intervenir en ningún evento que implique que su voz llega a hombres desconocidos. ¿Qué les parece? Estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo de Harari, de las startups israelíes consideradas entre las mejores del mundo, y se está ilegalizando la voz de la mujer. Hay que luchar contra el terrorismo anti-israelí, contra el intento loco de destruir a todo el pueblo judío por todas las vías. Hay que reivindicar más que nunca la libertad de palabra. La Biblia es una invocación al Talmud y a la discusión permanente en el seno del pueblo judío. Es una invocación, es el gran arma de lucha por la libertad, según lo han dicho filósofos judíos eminentes en la historia. Hay que defender más que nunca la sabiduría bíblica y hay que defender por todas las vías la vida del pueblo judío y de Israel de las nuevas formas del antisemitismo. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de post-pandemia.